¿Puedo tocar el piano por un plato de comida? Lo que nadie imaginó de esta leyenda musical, el ambiente se llenaba de murmullos y risas, un aire festivo en la pequeña plaza del pueblo. Pero una sombra se cernía sobre la alegría. Aquella historia, contada de generación en generación, hablaba de un misterioso pianista que cambiaba melodías por comida. Una leyenda tan extraña, que a muchos les parecía absurda. Sin embargo, aquella noche había algo diferente en el aire, un estremecimiento que hacía que el vello de la piel se erizara. Se decía que el pianista solo aparecía bajo la luz de la luna llena, cuando el reloj marcaba la medianoche. Los habitantes del pueblo contaban que su música podía atraer a los espíritus, esos que vagaban perdidos, buscando consuelo. Cuando la luna se alzó perfecta y brillante, un grupo de curiosos se reunió en torno a la plaza. Casi podía sentir la tensión palpitante, la fascinación y el miedo corriendo por sus venas. La leyenda afirmaba que aquellos que habían escuchado su piano jamás volvían a ser los mismos. Un anciano con ojos cansados murmulló: «Su música puede darte lo que más deseas, pero a un precio». Las palabras parecían flotar en el aire, envenenándolo. De pronto, un sonido cristalino emergió de la oscura noche, un acorde desafiante, puro y desgarrador. El alma se te encogía, y varios en la multitud se dieron la vuelta, temerosos de lo que estaban a punto de presenciar. Las notas se entrelazaban como un hechizo, creando un ambiente denso, casi palpable. ¿Cómo era posible que un humano pudiera hacer que el viento se detuviera? Sin embargo, había algo aún más extraño. La gente empezó a acercarse al piano, atraída, como si fueran mariposas atrapadas por la luz, sus corazones latían al ritmo de la música, y en ese instante, un joven se armó de valor y se acercó. Vio el piano, desgastado pero espléndido, con un brillo especial que parecía escupir secretos. ¿Qué lo impulsaba a arriesgarse? Fue en ese instante que se dio cuenta de lo que implicaba. Se decía que tocar el piano era un viaje al fondo de las almas. Además, cada melodía ofrecía la posibilidad de un deseo cumplido, o la amenaza de una condena. Mientras el joven se sentaba frente al instrumento, todo se detuvo. La tensión era insoportable, el tiempo parecía colapsar. Un susurro recorrió la plaza, cargado de desesperación y curiosidad. Las miradas se entrelazaban entre lo esperado y el horror. En ese momento cúlmine, un grito surge desde detrás de la multitud: «No lo hagas». Los ojos del joven se llenaron de temor. Pero, ¿sería demasiado tarde? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, pero el joven ya había empezado a tocar, las notas resonaban con un eco inusitado y una calamidad inminente. La atmósfera se densificaba, y los que observaban no podían apartar la mirada. De repente, el cielo se oscureció, como si las estrellas temieran el desenlace, y un viento helado recorrió la plaza. ¿Acaso aquel pianista había hecho un trato con fuerzas que no comprendemos? La historia apenas comenzaba, y el misterio se intensificaba. ¿Qué ocurriría si el joven no podía controlar lo que había comenzado? La música fluyó como un río oscuro, envolviendo a la multitud en un trance. Cada nota que el joven dejaba escapar era un susurro de deseos insatisfechos, ecos de anhelos que giraban y danzaban a su alrededor. Los ojos de los espectadores brillaban, desbordándose de un anhelo que parecía salir de sus propias almas. Una mezcla de miedo y fascinación los mantenía pegados al suelo, incapaces de escapar de esa melodía encantadora y peligrosa. El joven cerró los ojos mientras sus dedos se deslizaban por el teclado desgastado. La primera melodía, clara y dulce, evocó recuerdos de risas en las tardes soleadas, abrazos familiares y dulces promesas. Sin embargo, a medida que avanzaba, las notas comenzaron a oscurecerse, transformándose en una sinfonía de ansiedad.
Cada acorde era un eco de sufrimiento, cada pausa, un grito ahogado. La plaza vibraba con una pulsación extraña. «Detente. No sigas», gritó una mujer del fondo, con la voz temblando de terror. Pero el joven no la escuchaba. En su mente, lo innegable, se sentía invencible. El poder de la música lo abrazaba y lo instaba a seguir adelante, despojándose del miedo, como un narcótico. Afuera de la esfera mágica que había creado, la multitud empezó a inquietarse. Algunos intentaron retroceder, sintiendo la oscuridad calar hondo. ¿Y si lo que deseaban se transformaba en su peor pesadilla? Murmullos se apoderaron de la plaza, y las sombras parecían estirarse, desdibujando el límite entre la realidad y el sobrenatural. El viento azotó la plaza con una fuerza que hacía temblar las luces. Las llamas de las antorchas titilaron, y un grito desgarrador llenó el aire. Era un hombre, conocido por todos, que había desaparecido una década atrás. Apareció entre la multitud, su mirada llena de desesperación, como si hubiera estado atrapado en un abismo. «Detén la música. No lo hagas», su voz era un eco de terror que resonó en el corazón del joven. El pianista se congeló un segundo, un nudo apretándole la garganta mientras el frío descendía por su espalda. Pese a eso, continuó tocando, guiado por una fuerza que iba más allá de su voluntad. Su mente se debatía entre el deseo de ayudar y la seducción del poder. Las notas escapaban de las cadenas, rápidas y sin control, y entrelazándose con los lamentos de aquellos perdidos. «Él no es el único», continuó el hombre, mientras la multitud empezaba a reconocer esa ominosa verdad. «Los que tocan el piano encuentran lo que han perdido, pero también arrastran con ellos a quienes no pueden librarse». El aire se volvió denso, casi tangible, como un manto oscuro extendido sobre el pueblo. Los murmullos se transformaron en un clamor colectivo, una súplica desesperada para que el joven se detuviera. Incapaz de resistir el impulso de tocar, el joven luchó internamente. ¿Cuántos deseos había desatado ya? Más, por cada sonrisa que brotaba, un grito de angustia retumbaba en su pecho. La música se tornó caótica, como si hubiera despertado a seres que no debían ser despertados. En ese momento, la luna, que dominaba el cielo, se cubrió por un velo de nubes, enviando un escalofrío que paralizó a todos. Entonces, un rayo de luz apareció entre las sombras, iluminando el piano. El joven lo miró con angustia. ¿Qué lo aguardaba si continuaba? Unos pasos resonaron tras él. La figura del anciano apareció, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y sabiduría. «Debes decidir, ¿estás dispuesto a pagar el precio de los deseos?». La pregunta quedó flotando en el aire tenso, como un eco lejano. El joven se giró hacia el anciano, sintiendo que su mundo se tambaleaba en la delgada línea entre el deseo y la condena. Realmente era capaz de enfrentar la carga de ese poder, y así, en el momento más oscuro, con la multitud conteniendo la respiración, un nuevo acorde resonó, marcando el inicio de una elección que podría cambiar todo. ¿Pagaría el precio por los secretos de la música? El silencio se rompió por un grito lejano, una súplica ahogada que parecía dirigirse al corazón del joven. La presión dentro de su pecho creció, como si el peso de las almas atrapadas estuviera acumulándose en su interior. Miró al anciano, esperando encontrar respuestas en esos ojos cansados, pero solo encontró un profundo abismo de tristeza. El pánico se apoderó de los rostros en la plaza, el aire vibrante se tornó en una bruma opresiva que ahogaba sus esperanzas. «Hazlo, muchacho», susurró el anciano, como si compartiera un secreto inconfesable. «Toca y verás que no hay vuelta atrás». Los deseos se cumplen, pero siempre con un costo. El joven sintió la urgencia de la música empujándolo hacia adelante. Aquellas notas, ahora más intensas, parecían rogarle que las liberara. En su mente, ecos de risas y de dolor se entrelazaban, cada uno vibrando al unísono, implorando por su atención. Un escalofrío recorrió su espalda, el recuerdo de rostros perdidos palpitando en su memoria. Así, con manos temblorosas, sus dedos volvieron a acariciar cada tecla, como un amante perdido en la oscura maraña del deseo. El acorde que antes había resonado ahora era un grito, desgarrador e inflexible, como un estallido de luz en la penumbra. Las notas volaron hacia la multitud, tragándose los lamentos, convirtiéndolos en ecos de lo que podía ser. «No hagas esto»,
gritó la mujer que había rogado por su detención. Su figura se movía entre las sombras, reflejando tanto miedo como determinación. Las sombras que intentas amansar no son solo música. Son almas perdidas, recuerdos traicioneros. El joven se detuvo un momento, el aliento escaso mientras buscaba su voz entre el caos. No puedo detenerme, la confusión estaba en sus ojos. Cada nota que tocaba era un ladrido de ensueño y dolor. La música latía como una bestia salvaje, queriendo ser liberada, y él era su prisionero. Una ráfaga de viento trajo consigo un susurro, un estruendo de risas lejanas de tiempos felices. Parecían burlarse de su caos, de la elección que ahora lo atormentaba. Las sombras comenzaron a moverse, cobrando vida entre la multitud, figuras extrañas formándose a partir de sus temores y deseos olvidados. «Suéltalos», lanzó el anciano, con un grito desgarrador que hizo eco en la plaza. «Esos son recuerdos que no puedes abrazar». Las llamas de las antorchas danzaron, reflejando el conflicto interno del joven. Sabía que debía elegir. Pero, ¿qué pasará si dejo de tocar? ¿Se irán estas almas? ¿O se enredarán más en este lugar? Su voz sonó perdida, como un niño asustado en la oscuridad. Los murmullos alrededor aumentaron, cada vez más insistentes. Algunos se arrodillaron, como si oraran por sus vidas, otros buscaron huir, pero las sombras parecían cerrarse a su alrededor. «Escoge», le instó una voz tremenda, partiendo el aire con el peso de la verdad. Era el hombre perdido, su rostro desgastado, atrapado entre mundos. «La música que tocas tiene un precio. ¿Hay algo que estás dispuesto a sacrificar?» El joven sintió que se tambaleaba ante la revelación. La elección pendía sobre él, como una espada desenvainada. Ahora cada nota lo miraba a los ojos, y el murmullo de la multitud se convirtió en un clamor ansioso. El sudor le empapaba la frente, mientras una idea aterradora florecía en su mente. Tal vez el precio de sus deseos fuera más grande de lo que podría imaginar, y justo cuando la presión se volvía insoportable, un nuevo acorde resonó, dulce pero amenazante, llenando el aire con un aura de peligro. Todo se detuvo. Con la mente en blanco, el joven se dio cuenta de que la verdadera elección había llegado. ¿Qué estás dispuesto a perder para liberar lo que deseas? Porque la música se alimenta de sacrificios. Mientras la oscuridad se engullía en un torbellino de aciertos y errores, el joven se encontró en la encrucijada más importante de su vida. Su futuro, sus sueños y tal vez su propia vida, pendían de un hilo. ¿Sería capaz de tomar esa decisión? El joven sintió que el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón resonaba como una nota en el aire estático, multiplicando la tensión. Con cada segundo que pasaba, las sombras se acercaban, engullendo a la multitud en un abrazo frío y aterrador. La voz del anciano sonaba como un eco lejano en su mente. La pregunta flotaba, pendiendo sobre él como una nube negra: ¿qué estás dispuesto a perder? Miró a su alrededor y vio rostros familiarizados por la historia, aquellos que habían compartido momentos de alegría, y ahora parecían ser solo fragmentos de un pasado incierto. La mujer que lo había advertido seguía ahí, su rostro marcado por el miedo, sus ojos llenos de lágrimas. «Si sigues tocando», dijo ella con voz quebrada, «no habrá vuelta atrás. No solo estarás sacrificando tu futuro, sino que estas almas, este lugar, se llenará de sufrimiento». El joven sintió que el aire se le escapaba. La música continuaba empujándolo, un impulso hacia adelante que lo instaba a tocar. Un instante de claridad perforó la bruma de su confusión. Si las sombras eran recuerdos de quienes habían partido, el precio podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. Las llamas de las antorchas lanzaban luces violáceas, creando un espectáculo dantesco que hacía temblar su ser. «Tienes el poder de cambiarlo todo», exclamó el anciano, levantando su voz por encima del tumulto. «Pero primero, debes confrontar tu propia verdad. ¿Qué es lo que realmente deseas liberar?» A medida que el eco de sus palabras reverberaba, las figuras en las sombras comenzaron a definirse, transformándose en estatuas que parecían estar atrapadas en un grito silencioso. Aquellos eran los deseos, la felicidad y la tristeza, en una danza macabra que cautivaba la atención del joven. Tenía que escoger.
Tenía que decidir entre sus propios sueños y el dolor de otros. Con un profundo respiro, se detuvo y cerró los ojos, desnudando su alma a cada recuerdo que llenaba su mente. Imágenes de su infancia, de momentos perdidos y sonrisas olvidadas, se entrelazaban con los ecos de la música. Él anhelaba más que solo su propia libertad. Quería redención para aquellos que amaba. Para aquellos que se habían ido. Que empiece la música, gritó, quebrando el silencio sombrío que lo envolvía. Sus manos tocaron el teclado una vez más, pero esta vez no solo para liberar deseos. Debía hacerlo para enfrentar sus propios demonios, y tal vez, liberar las almas perdidas en el proceso. Las notas se alzaron, vibrando en su pecho con una intensidad casi palpable. Los ecos de las risas y los lamentos se unieron, formando un torrente de emociones que lo envolvía. El aire se cargó con una mezcla de esperanza y desesperación. En esa misma fracción de segundo, comenzó a sentir el verdadero precio de su decisión, pero en el clímax de la música, un grito desgarrador resonó entre las sombras. Fue un lamento profundo, que resonaba entre los acordes, como si un alma maldita estuviera despertando de un largo letargo. Las figuras empezaron a moverse frenéticamente, dejándose llevar por los acordes que se esparcían como un canto de guerra. El joven se dio cuenta de algo perturbador, no solo desear el perdón de aquellos recuerdos, su música había despertado algo más ominoso. Mientras el pánico comenzaba a tomar la plaza y las sombras parecían girar a su alrededor, el joven oyó una voz familiar, una que no se había atrevido a escuchar por tanto tiempo. «Ayúdame», resonó por encima del caos. Era el susurro de alguien cercano a su corazón, alguien cuya pérdida lo había marcado. Las notas se desvanecieron lentamente ante la creciente oscuridad. Él se quedó parado, atrapado entre el miedo y el deseo, mientras una verdad desoladora se revelaba en su interior. Para salvar a esas almas, podía perderlo todo incluso a sí mismo. Con el peso de las decisiones en sus hombros, miró a los ojos del anciano, su rostro marcado por la vorágine que había desatado. «¿Qué haré para enfrentar lo que he perdido?», preguntó, mientras el eco del anhelo comenzaba a tomar forma. La música no solo era magia, era su salvación, o su condena, y justo cuando la ultimátum de la oscuridad hizo su aparición, el tiempo se detuvo una vez más. Una sombra muy conocida apareció entre la multitud, sus ojos buscando los del joven con una mezcla de amor y desesperación. ¿Podría ser esto lo que realmente había estado buscando? ¿Era esa la conexión que cambiaría el curso de su vida, o su último lamento? Las notas en sus manos comenzaron a cambiar, preguntándose si la respuesta liberaría o arruinaría todo lo que había querido alcanzar. ¿Estaba dispuesto a hacer lo necesario, incluso si eso significaba perderse a sí mismo en el proceso? El joven sintió el aliento de la oscuridad a su alrededor, helado y penetrante, mientras la sombra familiar se acercaba, su rostro iluminado solo por las llamas titilantes de las antorchas. Su corazón dio un salto, la conexión era intensa, casi tangible. «No puede ser», murmuró, luchando por asimilar la realidad que se presentaba ante él. Era ella, la que había perdido en el caos de su vida, la que representaba todo lo que anhelaba salvar. «Tú». Su voz tembló, llena de sorpresa y anhelo. Pero la sombra no pronunció su nombre, su rostro reflejaba un silencio abrumador, como si estuviera atrapada en un proceso tortuoso. Las otras almas a su alrededor comenzaron a agruparse, un mar de miradas suplicantes que lo rodeaban. Cada rostro contaba una historia de dolor, de amor perdido, y una urgencia silenciosa lo envolvió. «Ellos están aquí por ti», dijo la mujer que lo había advertido antes, su voz resonando entre las notas que todavía vibraban en el aire. «Tu música ha despertado algo que creías olvidado, pero ahora debes reparar lo que rompiste». El joven sentía que el peso de sus decisiones lo aplastaba. «¿Qué debo hacer?», la pregunta brotó de sus labios como un grito, colisionando con el eco de sus temores. «Escoge», contestó el anciano, su mirada firme y penetrante. ¿Perderte a ti mismo para salvar los recuerdos? ¿O dejar que las sombras se lleven a aquellos que amas? La música a su alrededor comenzó a transformarse, el ritmo se convirtió en un pulsar frenético. Cada nota era un desgarrador recordatorio de lo que había perdido. A su lado, la sombra de su amor suplicaba, recordándole la luz que había alguna vez compartido.
Sus manos temblorosas se posaron sobre las teclas y sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, un impulso casi incontrolable hacia la música. Dudando, cerró los ojos, permitiéndose recordar. Escuchó su risa, la calidez de su abrazo y la suavidad de sus palabras. Pero también sintió el profundo dolor de su ausencia. Esa conexión era su salvación, pero también su condena. Luchaba con la decisión que debía tomar. El miedo y la desesperación danzaban en su pecho como un torbellino. De pronto, el grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más fuerte, retumbando como un trueno que lo sacudió hasta lo más profundo. «Ayúdame», resonó la voz, y el joven se percató que no solo era un lamento, era una súplica, un llamado que lo urgía a encontrar su valor. Debía liberar a los atrapados, darles lo que merecían, paz. Sin pensar, comenzó a tocar, dejando que sus dedos danzaran sobre las teclas con una pasión ardiente. Cada nota gritaba su historia, su sufrimiento, pero también el amor que había perdido. Las figuras en la oscuridad comenzaron a moverse hacia él, cada nota lo unía a sus recuerdos. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de redención amenazó con convertirse en su perdición. Las sombras se agitaron, susurros horribles llenaron el aire, clamando, pero él no podía detenerse. Necesitaba liberar a su amada, necesitaba darles a todos una última oportunidad de descansar, pero en la cúspide de la música, un viento helado atravesó el lugar, apagando las antorchas y llenando el espacio de un terror palpante. La figura de su amor se tambaleó, como si la oscuridad lo reclamara. Sus ojos tímbrese de un miedo profundo e inexplicable, no mires atrás, imploró, pero su voz se ahogó en el rugido del viento. En un instante de desesperación, el joven sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, un abismo se abría con la musicalidad desgarradora que tocaba. La sombra de su amor se desdibujaba, y comprendió que su destino estaba sellado. Para liberarlos a todos, debía lidiar con el precio más alto. «No», gritó, pero el eco se perdió, absorbiendo el dolor de su alma. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Un sacrificio tan extremo? En ese instante crítico, el anciano se acercó, sus ojos llenos de angustia. La música no solo conecta, también posee un poder oscuro. Elige con sabiduría, porque lo que decidas hará temblar los cimientos de tu existencia. Y así, parado entre la luz y la oscuridad, el joven sintió que la música crepitaba como un fuego en su pecho. Esta vez, el peso de su decisión era más que musical. Iba a ser una elección de vida o muerte, un camino hacia la salvación o una caída sin fin. ¿Lo lograría? Podría liberar no solo a los demás, sino también a sí mismo. La sombra se desvanecía lentamente, dejando solo un destello de luz que seguía brillando en sus recuerdos. Antes de que el terror se apoderara por completo, una pregunta urgente pulsaba en el aire: ¿estaba dispuesto a perderlo todo, o podría hallar el modo de salvarse? Y en ese instante, el silencio envolvió la plaza. Las sombras esperaban, el viento auguraba el final de la música, el verdadero desafío apenas comenzaba. El joven sintió un frío helado recorriendo su espina dorsal cuando el viento cósmico se llevó una parte de su ser. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, danzando y retorciéndose como serpientes inquietas, y el susurro de lamentos llenó el aire, invadiendo su mente. Eran ecos de historias no contadas, de almas atrapadas en diversas dimensiones, sus voces resonaban en su corazón como una melodía sin fin. «¿Qué he hecho?», murmuró entre dientes, buscando un ancla en el caos. La música que había brotado de sus dedos ahora lo sometía, lo dominaba como un amante posesivo. La figura de su amada, una sombra en el borde de la oscuridad, se volvió más tenue conforme el viento rugía. Las llamas de las antorchas parpadeaban, resistiendo, pero no por mucho tiempo. «Recuerda», llegaron a sus oídos como una brisa suave, las palabras del anciano reverberaban en su cerebro. «La decisión que tomes no solo afectará a las almas aquí, sino también a ti mismo. Cada nota puede liberar o condenar». El joven sintió un nudo en la garganta. Tocar era liberar, pero ¿quién era él sin los recuerdos que atormentaban su mente? Era el puente entre dos mundos, y si fallaba, toda esperanza se esfumaría en la oscuridad. La melodía se intensificó dramáticamente, como una tormenta que se arremolinaba en su interior.
Las sombras comenzaron a acercarse más, cada una más oscura, más ansiosa por consumir una parte de su esencia. Las miradas lo atravesaban, llenas de desesperación y súplica. No solo era su amor lo que quería salvar, cada ser afectado por su música clamaba por una segunda oportunidad. «Debes decidir», gritó la mujer que lo había advertido antes, con su voz resonando a través de la tormenta. «Tienes que encontrar la fuerza de tocar por los que ya no pueden». La figura de su amada ya no era más que un destello de luz titilante, desvaneciéndose en la bruma del miedo. Un grito sordo emergió del fondo de su ser, ya no podía permitir que las sombras lo dominaran. Con los ojos cerrados y la determinación surgiendo como un río desbordado, estiró sus manos hacia el piano, el primer acorde impactó como un trueno, retumbando en la oscuridad. La música fluyó, cada nota resonaba con el latido de su corazón, combinando amor y dolor en un solo hilo sonoro. Su amor, aquel que había creído perdido, parecía regresar en cada golpe de las teclas, y con ella, todo lo que había dejado atrás. Comenzó a ver visiones fugaces, risas, abrazos, momentos compartidos que encendían esperanzas muertas, la cercanía de las sombras se detuvo, claramente cautivadas, incapaces de resistirse a la atracción de esa sinfonía impetuosa. Al mismo tiempo, sintió un escalofrío, la angustia aumentaba, las sombras no se rendirían tan fácilmente. Eran voraces, deseosas de atrapar esa luz y consumirla, mientras la música crecía en intensidad, el entorno empezó a distorsionarse. Colores vibrantes florecieron en el aire gris, desvaneciendo un poco la oscuridad, pero las sombras pronto respondieron, formando una ola amenazante. «Lucha», gritó el anciano, su voz como un faro en la tormenta. «No dejes que la oscuridad reclame lo que es tuyo». El joven apretó los dientes, su espíritu resplandecía a medida que la realidad comenzaba a cambiar. La sombra de su amor volvió a cobrar forma, sus ojos brillantes llenos de determinación. «Confía en ti mismo». La voz de ella se unió a la música, llevándole a un nivel superior de conexión, los rostros que una vez tuvieron miedo comenzaron a moverse con él, sus voces resonando en armonía perfecta. Era un coro de desesperación transformado en esperanza. Sin embargo, en la parte más profunda de su corazón, sabía que estaba jugando con fuego. Cada decisión lo acercaba más a cruzar una línea peligrosa entre la salvación y la condenación. Fue entonces que un grito cargado de odio desgarró el aire: «Nunca escaparás de nosotros». Las sombras se alzaron, esperando su caída. El joven sintió que cada latido de su corazón se aceleraba, cada acorde lo llevaban más lejos de su humanidad, pero al fin, comprendió que el verdadero poder de la música no era el sonido en sí, sino su capacidad de sanar, de convocar a las almas que habían estado atrapadas. Tenía que tocar no solo para salvar, sino para encontrar su lugar en el mundo, y dárselos de nuevo. Empujado por un renovado sentido de propósito, se lanzó sin miedo al abismo musical que lo envolvía. ¿Sería suficiente para cambiar su destino, o su desafío apenas comenzaba? Mientras las sombras lo rodeaban, una última pregunta giró en su mente: ¿qué precio pagaría por el amor perdido? Con cada nota, comenzó a vislumbrar la respuesta. Podría convertir su sacrificio en una sinfonía de redención. El viento sopló más fuerte que nunca, haciéndole frente, como si desafiar a esa oscuridad significara abrazar su propia sombra. Estaba a punto de descubrir si la música realmente podía salvarlo, o si sería el fin de toda luz. La furia musical del joven resonó en la oscuridad, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Cada nota se volvió un faro, un rayo de luz en un océano de desesperación y rabia. Sin embargo, el eco de aquel grito amenazante aún retumbaba en sus oídos: «Nunca escaparás de nosotros». La certeza de que las sombras no se rendirían fácilmente lo llenó de angustia. A medida que tocaba, sintió que el poder de la música lo envolvía, como un abrigo en el tormentoso frío del universo. Las visiones de su pasado comenzaron a desvanecerse y con cada acorde que pulsaba, una onda de liberación se expandía en su ser. ¿Quién soy yo? Una pregunta latente resonaba en su mente, empujándolo a tocar más fuerte, a cavar más profundo. Los rostros de aquellos que había perdido se multiplicaban a su alrededor, sus ojos suplicantes brillaban como estrellas moribundas. «Sigue, por ellos», gritó la mujer que había aparecido en el umbral de su visión. Con sus brazos extendidos, como si fuera parte de la melodía misma, ella le instó a no detenerse.
Pero el joven sabía que su fuerza no era infinita. Sintió que su energía vital se desvanecía junto con cada nota, como si el piano se alimentara de su esencia. Una sombra especialmente oscura se deslizó hacia él, sus formas grotescas se estiraban y retorcían, buscando zancadillas en su determinación. Era el líder de aquel reino de tinieblas, el mismo que había jurado condenar su alma. Este es tu último intento, Siseo. Las notas que tocas ahora son las cadenas que te unirán a nosotros. El joven apretó con fuerza los dientes, recordando las voces de aquellos que amaba. Su madre riendo, su padre contándole historias a la luz del fuego, su amada bailando bajo la luna. La música era su conexión, su salvación. Sintió que sus manos se movían con decisión, cada acorde que tocaba lo acercaba a encontrar una nueva verdad. La música no solo era un tránsito para las almas, era un acto de amor, un puente hacia la luz. Las sombras comenzaron a retorcerse al compás de su melodía, atrapadas en el frenesí creciente. Cada rasgueo del piano les hacía perder fuerza, como si estuviesen siendo purificadas. El aire se volvía más ligero, mientras colores intensos danzaban ante sus ojos. Sin embargo, el líder de las sombras lo miraba con odio y desprecio. Su mueca revelaba una furia que solo quien ha deseado eternamente envidiar podría sentir. Te daré una opción, dijo el líder, inclinándose hacia él, como un depredador que ha encontrado su presa. Rinde tu alma a cambio de salvación. Abandona todo lo que amas y conviértete en uno de nosotros. Nunca estarás solo. El joven se detuvo un instante. ¿Era eso lo que quería? La idea retumbaba en su mente, una tentación oscura. Podría ser una parte del reino que se alimentaba de los sueños y esperanzas, podría tener su amada de vuelta, aunque solo fuera en una forma perversa. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se revelaba. La oscura propuesta contrastaba dolorosamente con la luz que había encontrado en la música. Tomó una profunda respiración. No puedo. Si tengo que elegir, no renunciaré a mi humanidad. Prefiero luchar por la esperanza que por el miedo. Prefiero amar que ser amado en cadena. Con ese grito de desafío, se lanzó de nuevo a tocar, intensificando cada acorde en una explosión de colores y sonidos. A su alrededor, las sombras comenzaron a retorcerse en una danza frenética, aturdidas por su determinación. Pero en el fondo, sabía que esa revelación no era el final. Había despertado algo dentro de esa oscuridad, algo que no podría ser apaciguado con palabras amables. De pronto, una sombra gigantesca emergió del caos, la más oscura y temible de todas, desenfrenada. Ella era la encarnación de todo el odio, la desesperanza. Se acercó al joven, su voz resonando como el trueno. Nos has desafiado, niño tonto. ¿Sabes lo que implica eso? La melodía se tornó caótica, pero él no se detendría. Aún había algo más que tenía que descubrir, una última revelación que lo podría llevar a la victoria o a la ruina. Con cada golpe fuerte en el piano, sentía que el destino de su alma giraba en la balanza. Mientras las sombras se arremolinaban cada vez más cerca, una pregunta surgió en su mente: ¿qué era más poderoso, la sombra que lo deseaba o la luz que aún ardía en su corazón? El siguiente acorde podría definir todo. ¿Sus manos temblando podrían sostener ese peso? Se preparó para dar el último paso. El destino estaba a punto de desvelarse, y él estaba a punto de tocar la nota que podría cambiarlo todo para siempre. El impacto de su decisiva declaración reverberó en el aire. Sin dudar, sus dedos se posaron sobre las teclas, pero antes de que pudiera tocar su acorde final, la sombra se abalanzó hacia él. Era como un torrente de oscuridad, un manto que quería envolverlo por completo. La visión del piano comenzó a distorsionarse, las teclas se difuminaron, convirtiéndose en sombras no solo del instrumento, sino de su propia voluntad. Cierra los ojos, susurró la mujer que había visto antes, su imagen desvaneciéndose y apareciendo en una neblina luminosa. Recuerda, busca dentro de ti. La respuesta que buscas está en la conexión. La música no es solo notas, es un corazón latiendo. El joven cerró los ojos, confiando en su voz. Recordó cada palabra que le había dicho, su voz suave como un abrigo en la tormenta. Sintió un impulso desmedido de tocar, de dejar que la música emergiera desde lo más profundo de su ser.
Su corazón comenzó a latir al ritmo de la melodía que emergía, mientras sus pensamientos se aclaraban, cada una de sus memorias brillando en colores vibrantes. De repente, el aire a su alrededor se llenó de un resplandor cálido. Al abrir los ojos, el joven ya no se encontraba solo. En el centro del caos oscuro, los rostros de sus seres queridos flotaban, formando una danza de luz a su alrededor. La figura de su madre brillaba intensamente, sus ojos llenos de amor y aliento. Su padre lo miraba con orgullo, mientras la imagen de su amada danzaba entre ellos como un susurro en el viento. «Estamos contigo. Tu amor es más fuerte que cualquier sombra», resonó una voz unificada. Con esta invocación, el joven sintió que una nueva energía llenaba su ser. No solamente estaba tocando por su propia salvación, era un llamado, un grito de resistencia por aquellos que habían creído en él. Sintiendo ese poder en sus manos, colocó sus dedos de nuevo sobre el piano y comenzó a tocar. Este acorde no fue un simple sonido, fue el eco de su vida, su esperanza y su amor. Las notas brotaron como un torrente de luz desbordante que se extendió por todo el espacio, desnudando las sombras de su fuerza oscura. Cada golpe resonaba con una pureza que desterraba la tristeza, cada melodía era un paso más cerca de la liberación. Las sombras, al principio desafiantes, comenzaron a disminuir ante su fuerza renovada. El líder de las sombras, furioso, estiró sus garras espectrales hacia él, pero el joven no retrocedió. El piano se había transformado en un campo de batalla, y las notas eran su arma. Mientras tocaba, cada acorde se convirtió en una ola de luz que hacía retroceder a la oscuridad, empujándola hacia las rendijas del abismo. «No puedes vencerme», gritó el joven, sus ojos centelleando con determinación. «La música es vida, es la esencia de todo lo que somos». El caos que le rodeaba estalló en una explosión de colores. La sombra más gigantesca se encogía, arrinconada por el brillo de su luz interior. Ya no era solo un joven luchando por su libertad, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza para todos los que habían sido absorbidos por esa oscuridad. Pero, en su apogeo, las sombras comenzaron a fusionarse en una última figura, más terrible y amenazante que las demás. «Crees que has ganado», siseó el líder, su voz un eco doloroso. «Pero apenas has tocado la superficie. Lo que has despertado en nosotros es algo que no puedes comprender». El joven sintió que el aire se volvía más denso, la energía vibrante que había creado comenzaba a tambalearse. Aunque luchaba con todas sus fuerzas, sabía que la batalla no había terminado, era solo el comienzo de un enfrentamiento más grande, uno que podría consumirlo por completo. «No estoy solo», exclamó, aferrándose al poder de sus recuerdos, mientras ese nuevo acorde, lleno de significado, se formaba en su mente, y justo cuando se preparaba para liberarlo, la sombra final se abalanzó sobre él y un grito desgarrador resonó en el aire. Una nube oscura comenzó a tomar forma, y con un estremecimiento, el joven se dio cuenta, la música podría no ser suficiente esta vez. ¿Había encontrado una nota que podría cambiar el rumbo de la batalla, o sería eso lo que él temía? La luz y la oscuridad estaban a punto de colisionar. La determinación palpitante en su pecho se enfrentaba con la nebulosa incertidumbre del destino. El siguiente acorde podría tanto salvarlo como condenarlo. El aire comenzó a vibrar con una intensidad inquietante, y el joven sintió como su corazón latía en un compás frenético. La sombra, en su forma más grotesca, se erguía ante él como un titán de pesadillas, sus garras listas para asirlo en un abrazo helado. Pero el eco de las risas y el amor de sus seres queridos le impulsaba, era un mantra en su mente, una cadena de luz que lo mantenía firme. «¿Qué harás ahora, hijo del sol?», retumbó la voz del líder de las sombras, mientras el pánico se apoderaba del joven. Era como si cada palabra lanzada ahora vibrara en sus huesos, desmembrando su coraje. «Tú no tienes idea de los secretos que hay en este reino. La música no puede romper cadenas ancestrales». El joven sintió un nudo en el estómago. Las memorias de su infancia, su entrega por la música, la primera vez que había tocado una melodía en el viejo piano de su abuelo le aturdieron. Las sombras habían comenzado a hablarle, a ofrecerle susurros envenenados que le prometían poder y reconocimiento, a cambio de su luz. Fue una tentación que había tenido que enfrentar en cada paso, pero nunca había destacado su oscuridad como hasta ahora. «No me iré sin pelear», gritó,
invocando toda la fuerza que su alma podía reunir. En su pecho, un nuevo acorde comenzó a cobrar vida. Era una melodía que no solo provenía de su ser, sino de la memoria compartida, una canción que resonaba con la esperanza de su comunidad, un canto de unión por los que habían luchado y caído. Las sombras comenzaron a retorcerse, incontenibles. Con un movimiento ágil, se abalanzaron hacia él, intentando devorarlo, pero el joven liberó el acorde, una onda de luz dorada que atravesó el aire como un rayo. Las ondas impactaron en la sombra gigante, que retrocedió como si una pared invisible la empujara. El impulso de aquel acorde hizo que el espacio temblara, los brillantes recuerdos de sus seres queridos se unieron a su melodía, formando un torrente de energía vibrante. «Eres más fuerte de lo que crees», le susurró una voz familiar entre las luces que chisporroteaban a su alrededor. Era el eco de su madre, un susurro que traía consigo calidez y luz. Se permitió sentir el abrazo de esa memoria, elevando el volumen de su música. Permite que todos nosotros te impulsen. Mientras continuaba tocando, cada nota se transformaba en una flecha, cortando la oscuridad con su afilada precisión. Sin embargo, a medida que la sombra retrocedía, su líder comenzó a reconfigurarse. Con rabia, asumió una forma grotesca, con ojos múltiples llenos de furia, como si pudiera absorber su melodía y utilizarla en contra de él. «Lo que has creado puede convertirse en tu perdición», advirtió la criatura, su voz distorsionada llenaba el aire con ecos amenazantes. «La música también puede ser la negación de tu ser». El pánico lo recorrió mientras un escalofrío escalaba por su espalda. Su mente comenzó a tambalearse ante la duda. ¿Era la música su salvación, o podía convertirse en su peor enemigo? Mientras la sombra avanzaba, la lucha dentro de él fue inminente. Tomó un profundo respiro y cerró los ojos nuevamente, buscando el centro de su ser, ese lugar donde la luz y la oscuridad coexisten. Dijo su mantra personal: «Soy el faro de mi vida». Con esta convicción, cambió el acorde, uniendo todas sus experiencias, sus fracasos y victorias. El momento se detuvo cuando los acordes finalmente florecieron, resonando con una brillante intensidad. La luz se fracturó en colores vibrantes como un nuevo amanecer. Pero justo en el instante en que la sombra iba a colisionar con su luz, una fuerte explosión de música relampagueó, dejando un destello en el entorno. Todo se tornó en silencio. El joven abrió los ojos de nuevo, sintiéndose en un vacío etéreo. La figura de la sombra había desaparecido, pero él sabía que aún había una batalla por librar. Las preguntas martillaban su mente: ¿realmente había derrotado a la sombra, o simplemente había encontrado una forma de aplazar lo inevitable? El eco de su último acorde resonaba en el aire, como una promesa desgarradora. Pero en ese instante de calma, otra melodía comenzó a tomar forma, una más oscura y atormentada. La pregunta se deslizaba inquietantemente: ¿qué pasará cuando vuelva a tocar? Y antes de que pudiera encontrar la respuesta, la oscuridad se reanudó alrededor de él, llevándose la melodía y dejándolo solo con sus pensamientos. El viento aullaba con fuerza, pero la plaza volvió a llenarse de un resplandor cálido y reconfortante. Las sombras empezaron a desvanecerse, y el joven, aún temblando, sintió que una paz extraordinaria invadía su corazón. Sus dedos quedaron inmóviles sobre las teclas del piano, ansiando tocar, pero comprendió que lo más importante en ese momento era escuchar. Escuchar la esperanza que había despertado en el alma de aquellos atrapados. Un murmullo de susurros llenó la atmósfera, las almas ahora liberadas comenzaban a disolverse en luz, agradeciéndole con sonrisas que eran tan radiantes como el sol. En sus ojos se reflejó el amor de aquellos que había perdido, y en un segundo tan bonito, supo que no había perdido nada. La conexión que había establecido a través de su música solo había fortalecido su espíritu. El anciano se acercó, con una mirada de orgullo y asombro. «Lo has hecho, muchacho. Has encontrado no solo tu verdad, sino la de todos. Has pagado el precio y aún así, has conservado tu esencia». El joven lo miró, sintiendo que un nuevo amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte, estiró su mano hacia el instrumento, tocando una suave melodía que vibraba con ternura. En el aire flotaban recuerdos de risas, abrazos y lágrimas compartidas. Era una canción de sanación, su legado para el pueblo. Al principio, las notas eran titubeantes,
pero gradualmente tomaron fuerza, envolviendo a la multitud en un abrazo reconfortante. La música era suya, pero también de todos aquellos que alguna vez habían compartido su amor, sueños y anhelos. Finalmente, tomó aire profundamente. Quiero dar vida a cada historia, a cada recuerdo, declaró. Quiero que esta música quede grabada en nuestros corazones para siempre. Mientras tocaba, sentía una oleada de fuerza, como si sus deseos fluyeran a través de cada nota. Poco a poco, los habitantes del pueblo empezaron a unirse, formando un círculo en torno a él, dejando atrás el miedo y abrazando la esperanza. La mujer que había advertido al joven antes ahora se unía a sus melodías, su voz resonando en armonía con la música. La plaza se llenó de un nuevo espíritu vibrante, un rescate de los sueños que habían estado ocultos. La luna brillaba radiante en el cielo, testigo de su renacimiento. Cuando la última nota se desvaneció, todos estallaron en aplausos. Las almas estaban libres, y el joven, sintiéndose más ligero, comprendía que aunque el camino había sido difícil, valió la pena cada sacrificio. Había enfrentado la oscuridad, y a cambio, había encontrado su verdadera luz. Se volvió hacia la multitud, que lo miraba con admiración. La música es nuestra voz. Nunca dejemos de contar nuestras historias, de compartir nuestros deseos, porque son ellos los que nos hacen humanos. La multitud vitoreó, llenos de alegría y reconocimiento. A medida que se despedían, el anciano lo miró con ternura. Nunca olvides, joven. Una pausa que se arrastraba como un susurro. La música es poder, pero también es un regalo. Úsala sabiamente y siempre recordarás lo que es realmente importante. El joven asintió, sintiendo en su pecho una fuerza renovada. Al mirar su pueblo, en su corazón sabía que había cambiado. Ahora, más que nunca, estaba dispuesto a dejar su huella en el mundo, y así, con cada paso que tomaba al alejarse del piano, el joven entendió que la leyenda no solo había cobrado vida a través de su espíritu creativo, sino que se había transformado en un canto eterno que lo guiaría. Sabía que su historia continuaría, tejida en la memoria colectiva de su pueblo, como un eco de esperanza en un universo que siempre había estado esperando la música de sus corazones. Es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias lleguen a más corazones. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir.